Muy buenas tardes para todos. Bien, vamos a iniciar nuestra segunda charla. Vamos a iniciar nuestra segunda charla que compete a la segunda exposición, al segundo trabajo de exposición llamado Formas y Geometrías, lo euclidiano y lo post-euclidiano. Bien, quiero iniciar la charla pues con una frase, primero inquietando un poco también lo que se ha repetido y recalcado en este taller, y es un poco mirar un poco, ¿no? Observar un poco, ¿no? En ese sentido, Albert Einstein nos deja una frase muy importante que es: mira profundamente en la naturaleza y entonces comprenderás todo mejor. Una frase que pues nos invita realmente a detenernos y a reflexionar sobre lo que tenemos afuera, nuestro entorno, el otro. Bien, aquí unas imágenes un poco sugestivas de reflexión, pensar un poco en esa naturaleza que tienen la flora y la fauna para crear sus geometrías o implícitas en ellas. Tenemos un nido de pájaros y un botón de girasol, ¿no? Imágenes que nos llevan a detenernos, a observar, más que mirar, y reflexionar sobre la charla o el video que vimos sobre formas, códigos secretos, donde decía que detrás de la naturaleza siempre se esconde una fuerza oculta, es geométrica, ¿sí? Muy importante reflexionar sobre eso. Aquí un poco encadenando el tema del ejercicio pasado, lo de atmósferas, este túnel un poco encadena, ¿no? Cómo la naturaleza puede generar realmente esas estructuras o esos espacios naturales, ¿no? Y la otra imagen, pues unos conceptos que mis compañeros en las próximas charlas irán a reforzar, lo que es el tema del color y estructura, ¿no? Por ahora nos dedicaremos a la forma y geometría. Bien, quiero iniciar el tema retroalimentando un poco los ejercicios que se hicieron en el laboratorio 2, correspondientes al tríptico. El propósito que tenía este ejercicio era desarrollar el sentido del tacto y de la vista, ¿no? Nosotros en ese ejercicio evaluamos o nos dimos cuenta realmente que se desarrolló más un sentido que el otro, y eso tuvo unas repercusiones de forma figurativa en la representación del objeto, ¿sí? Condición que no fue dada, pero nos sirvió para analizar y llegar a esa conclusión. El ejercicio pues buscaba interpretar una textura de un elemento natural que ustedes seleccionaban, llevarla a bocetos en este material o en este librito que hemos llamado bitácora, y al final la representábamos con unos materiales que eran dados y eran puestos o representados ya como el objeto o artificio, ¿sí? Entonces, aquí hay unos ejemplos que los traigo a colación para que miremos en sí lo que eran los conceptos de este ejercicio. Entonces, el primer concepto que abordábamos en este ejercicio era el de textura. ¿Sí? Había que buscar un elemento de la naturaleza que tuviera textura. Entonces, aquí partimos todos en seleccionar ese elemento y tratar de traducir esa textura. Aquí hay un concepto
de textura, donde dice que el proyecto se encuentra ante una realidad texturada más que estructurada. Es decir, la textura hace parte del cuerpo, de la forma. ¿Sí? Ya no es la estructura la que da una forma, sino la textura la que configura una forma. Aquí está el ejemplo clásico y bellísimo de lo que son los paneles o los paneles de las abejas, ¿sí? Las celdas geométricas. Y esa relación de una geometría inmersa en la naturaleza es llevada a un objeto, ¿no? A traducirla eso realmente en un artificio, que era para el ejercicio que teníamos puntualmente, ¿no? Una representación de un objeto. Por eso, textura y forma estaban muy ligadas de la mano en este ejercicio, ¿no? Sin ser figurativo. El otro concepto que estaba en juego para este ejercicio era el pliegue. Entonces, era traducir esa textura en un pliegue. Aquí vamos a ver unas definiciones básicas de lo que es el pliegue. El pliegue separa y une el interior del exterior. Es la línea de inflexión y se convierte en un muro. Plegamos el espacio y tenemos un nuevo espacio extraño, no relacionado. Ya no es abstracto ni vacío. Es denso y compacto. La estructura está implícita. Y el pliegue produce una dislocación de la relación dialéctica entre figura y fondo. Aquí trae a colación este ejemplo del Museo de Imagen y Sonido de Diller Scofield. Se ve fácilmente esa representación, ¿sí? del manejo del pliegue sobre un objeto. Bien, el otro concepto que estaba en juego en ese segundo laboratorio era el de naturaleza y artificio. Aquí traje pues una instalación que elaboró un grupo de arquitectos para la Agroflora de Génova en 2016 y aquí es clara la lectura de conjugar dos elementos, en este caso el parque inglés y el jardín barroco, y fusionarlos y interrelacionarlos, ¿sí? Interrelacionarlos y generar un artificio o una instalación que convoca o trae alusión a esos dos espacios que los arquitectos buscaban complementar. Aquí tengo un ejemplo mucho más claro. En la imagen, perdón, en la imagen de la derecha esta, es un paisaje irlandés con una formación de rocas de una forma muy particular. Y aquí tenemos las canteras en los Alpes italianos. Este artista, para esta instalación, Marco Pórpora, quiso traducir la forma y el material en esta instalación. Entonces, en esta instalación ha utilizado las piezas de mármol, ¿sí? Las piezas de mármol, aluciendo las figuras geométricas del paisaje irlandés. ¿Sí? Entonces, es una manera y un ejemplo muy claro de hacer ese tipo de traducciones. Era muy similar a lo que nos pedía el ejercicio hacer, ¿no? Saber traducir, saber interpretar ese lenguaje que está implícito en la naturaleza y llevarlo a una instalación o a un objeto. Aquí lo llamamos artificio, ¿no? Para definir el concepto de artificio, naturaleza y artificio. Bien, precisamente
Está una frase de Marco Pórpora que dice: la naturaleza no dejará nunca de sorprendernos y el hombre no dejará nunca de tratar de imitarla y transformarla en emociones, ¿sí? Entonces, una visión emotiva muy similar a lo de Suntor, lo que vimos la charla pasada, y donde está implícita el entorno, ¿no? Bien, aquí iniciamos un poco con el trabajo de Kiesler, digamos que fue en el siglo XX uno de los primeros o pioneros en trabajar el espacio como ser viviente. Sobre a mediados del siglo XX, en pleno auge del movimiento moderno, ¿no? Donde empieza a hacer toda esta serie de exploraciones del espacio, ¿sí? Como un espacio vivo, ¿no? Un espacio natural, una arquitectura que es biomórfica, ¿no? Interesante su trabajo ante ese contexto cultural y arquitectónico del momento, ¿no? Se valora la intención de explorar esa geometría, ¿no? Y el espacio. Bien, aquí tenemos un proyecto que actualmente, bueno, debido a la crisis inmobiliaria que tiene España, o que pasó, y la mala gestión administrativa, está considerado actualmente como una obra o una ruina contemporánea. Increíble, diría uno, ¿no? Un proyecto diseñado en el año 2003 y actualmente se encuentra abandonado. Es el Parque de la Relajación en Torrevieja, Alicante. Pero lo interesante de esto es ver esa simbiosis aquí muy clara entre forma y geometría, ¿no? Sin ser una cuestión figurativa, sino es un lenguaje y unos códigos en los cuales hay una interpretación clara, unas formas y una geometría para transformar un espacio. Esta es una obra de Toyo Ito. Otro referente importante para revisar estas formas y geometrías de en la naturaleza y la arquitectura está el arquitecto uruguayo Eladio Dieste. Aquí tenemos un proyecto muy interesante. Este proyecto, que es el de la iglesia del Cristo Obrero, ¿sí? Un proyecto donde se maneja el uso del ladrillo con un manejo plástico, fantástico la obra de él. Realmente, siendo el ladrillo un material tan rígido, él le da esa plasticidad, tiene esa capacidad de poder darle esa plasticidad al ladrillo, conjugando un poco con la luz. Nos recuerda un poco el ejercicio de atmósferas, ¿no? De la clase pasada, ¿no? Entonces, mira cómo se nos convierte aquí todo este espacio en una atmósfera, hay un trabajo de la luz interesante. Y todo esto es hecho bajo un sistema estructural llamado la cerámica armada, armando unas losas de hormigón y montando los ladrillos. Pero lo interesante aquí es el material, a pesar de lo rudo que es, cómo se vuelve noble ante la geometría, ante la suavidad, ante esa plasticidad que le da el espacio, la forma geométrica al espacio. Bien, aquí he hecho una síntesis de la lectura que ustedes debieron haber leído de Jorge Wagner. Y bueno, hemos sintetizado esta lectura de tal modo que la planteo sentando la naturaleza como punto de partida, ¿sí? La naturaleza integrada en el paisaje,
en donde hay unas formas geométricas, hay unas geometrías y está la arquitectura en juego. La lectura nos decía que realmente en la naturaleza encontramos 8 formas más frecuentes representadas en materiales inertes, vivos o inteligentes que han sido utilizados por el hombre. Pero estas formas iban relacionadas con una función específicamente, ¿sí? Aparte de eso, cada objeto pues tiene unas características particulares, las 7 características: forma, estructura, color, textura, ¿sí? Cualidades propias de los objetos. Entonces, la lectura buscaba más allá de encontrar esa relación que hay entre las formas y las funciones en los mundos de los objetos inertes, objetos vivos o los objetos inteligentes. Y por otro lado, por el lado de las geometrías, clasificar claramente las 2 geometrías o las clases de geometrías que tenemos, las euclidianas y las poseuclidianas, partiendo de un principio, o un punto de quiebre en el cual se aparta la matemática de entender bajo un nuevo postulado los nuevos desarrollos de la geometría. Bien, aquí tenemos este cuadro gráfico en donde entendemos fácilmente que la geometría euclidiana pues es así o es llamada así en función a su creador Euclides, el cual pues partía de 5 postulados muy claros, ¿sí? Los cuales trabajaban bajo los poliedros regulares y sólidos platónicos. Era muy influenciada esta geometría, o fue muy influenciada por las civilizaciones milenarias, ¿no? Los egipcios y los griegos. Entonces, la incidencia de esta geometría, 3 siglos antes de Cristo, pues fue todo el trabajo sobre el espacio plano, ¿no? ¿Sí? Y ya a mediados del siglo XIX, por allá sobre 1872, podemos decir que se dio inicio de la nueva geometría, o de las geometrías complejas, o la post-euclidiana, con los primeros tratados de Gauss. Ella surge precisamente por la refutación o oposición de uno de los postulados de Euclides, en el cual no concebían los espacios curvos, ¿no? O el plano curvo no era concebido. Allí vemos en esta gráfica el espacio clásico, cómo se entendía el espacio clásico como un espacio plano, ¿sí? Y sobre el eje X y Y. Y la nueva representación del espacio curvo, después de entender o refutar el postulado con estos nuevos matemáticos. Gauss fue el primero, realmente él no alcanzó a publicar realmente su trabajo, pero sí fue Lobachevsky y Bolyai los que incursionaron estos nuevos matemáticos en estos ejercicios de la nueva representación de un espacio curvo. ¿Qué figuras geométricas tenemos para entender esta geometría? Tenemos el toro, tenemos la botella de Klein, la cinta de Moebius, la superficie de Riemann. Todas son figuras o superficies sin orientación, con lados interiores y exteriores no identificables, ¿no? Es decir, no tienen una identificación sobre el plano, ¿no? Tiene cualquier variedad de puntos infinitos en cualquier movimiento. Bien,
Entonces, para iniciar, voy a intentar explicar las características de estas geometrías sobre algunos referentes arquitectónicos para comprender, saber y comprender esa lectura que se puede dar de estas características de la geometría, de las dos clases de geometría, la euclidiana y la post. Aquí es bueno resaltar que no se trata de decir que la una sea buena y la otra sea mala, ¿no? Sino simplemente queremos abrir una ventana, la posibilidad de pensar que el espacio se puede transformar de otra manera, ¿no? Y no necesariamente bajo parámetros euclideos, ¿no? Entonces la geometría euclidiana pues es una geometría ortogonal, tiene ángulos rectos, ¿sí? Volúmenes muy puros, limpios, y algo importante, el sistema de relación visual está en orden con los elementos y con el campo en el cual se encuentran. Aquí traje esta diapo un poco para hacer referencia al punto de quiebre con el trabajo de Getty a finales de los 80, en donde empieza a trabajar estas primeras deformaciones junto con el arquitecto Eisman, algunas deformaciones, algunas deconstrucciones de ese espacio, ¿no? Y cómo las formas empiezan ¿sí? a entrar en simbiosis con ese espacio y con esa forma. Tenemos pues aquí el hotel del Marqués del Riscal en La Rioja y el Museo de Guggenheim de Frank Gehry. Y un componente importante era el material. Fíjense que el material como condición en nuestros ejercicios es muy importante, ¿sí? El material te condiciona. Aquí el material era una condición y un reto para tratar de llevar esa intencionalidad, ¿no? Esa intención amarrada a sensaciones, a esa base sensible de lo que realmente como arquitectos queremos del espacio, ¿no? Bien, continuando entonces en esa línea, tenemos la geometría dislocada, en donde es una geometría que los ángulos rectos se siguen conservando. Este es el pabellón de Polonia en la Expo Shanghai 2010, ¿sí? Y el tema de que los elementos empiezan a moverse generalmente desde abajo, ¿no? Dando una sensación de dislocación, de movimiento del espacio, ¿no? Hay un componente importante trabajado también en el ejercicio anterior y que aquí es muy claro también, es esa configuración de la textura y la luz, ¿no? El trabajo de la textura y la luz en el espacio. Otro tipo de geometría que tenemos es la geometría proyectiva, a inversa de esta entra en un segundo momento. Los ángulos sí ya empiezan a tener una orientación distinta, a 90 grados. Se aprecian algunos elementos de velocidad y aceleración por la prolongación de sus bordes. Y también se van configurando una sensación de ligereza y de aerodinámica. Aquí tenemos el Museo Royal Ontario de Daniel Libeskind, ¿sí? Y el tema nuevamente del paisaje, ¿no? ¿Sí? Relación del paisaje con el objeto, el paisaje. Y el espacio interior, ¿no? Esa sensación de ligereza y aerodinámica. Bien, otra clasificación de geometría es la geometría vectorizada, que se caracteriza por conformar elementos en volúmenes mediante vectores. En este tipo de geometría, pues tenemos referentes como, y el que trabaja muy bien,
Santiago Calatrava, aquí un ejemplo del Estadio Olímpico de Atenas. Y la característica es eso, conformar unos elementos en volúmenes mediante vectores y después se ven como una unidad de espacio, ¿no? Y son todos estos elementos, ¿sí? Se vuelven vectores pero generan una espacialidad. Bien, aquí hay otro tipo de geometría muy importante, que es la geometría fractal. La geometría fractal es un objeto que tiene forma irregular o interrumpida, cuya estructura básica se repite en diferentes escalas. Aquí vemos el ejemplo en la naturaleza, otra vez más, observando, ¿sí?, cómo esos elementos se van repitiendo y van cambiando de escala. Es esa fuerza oculta, ¿no?, que hay detrás, es como si lo atrapara a uno, ¿no? Y estos elementos realmente se repiten, y el fractal tiene dos características muy importantes. La del infinito detalle en cada punto y cierta autosimilitud entre las partes del objeto y las características del todo. Aquí tenemos un ejemplo del cubo de Menger. ¿Sí? Ya revisándolo sobre una espacialidad. Una geometría muy importante para desarrollar todo el proceso de las formas fractales, ¿no? El padre de esta geometría es Mandelbrot. Él nos hizo realmente en la década del 75 un aporte importante y un avance significativo para la arquitectura, y a partir de ella, bueno, realmente es una geometría que explora sobre todo los códigos de la naturaleza, nuevos desarrollos espaciales. Es interesante. Aquí tenemos un ejemplo de ese patrón fractal en el Gran Museo Egipcio. Esta es una obra que se va a inaugurar este año, reciente, está en construcción, en el Cairo. Pues ahí vemos el patrón fractal y ¿sí?, cómo el patrón se va repitiendo infinitamente, ¿sí?, y a diferente escala. Otra geometría importante es la geometría topológica, que es la última deformación de la forma, es la geometría de la continuidad. Permite llegar a las bioformas de la naturaleza, los fluidos de la naturaleza. Aquí en esta geometría hablamos de espacios fluidos, ¿sí? Es como si fuera una geometría de caucho, ¿no? Todo se virtúa. Aquí tenemos el pabellón de España en la Expo de Shanghái, un trabajo realizado por el estudio EMBT, un trabajo bastante interesante, y el tema de la textura, ¿no? Textura, forma, espacio, ¿no? Aquí hay otro concepto desde esa topología, que es el Museo de Erdos, en Mongolia. Entonces vemos el espacio continuo y la sensación de fluidez en el objeto, ¿no? Aquí tenemos otros ejemplos de Zaha, la Galería de Winton, Museo de la Ciencia en Londres, donde el espacio tiene esa característica, ¿no? Es sensación, continuidad, ¿sí?, las figuras, el espacio fluido y continuo. Tenemos otro tipo de geometría y es la geometría difusa, que se caracteriza por una composición de límites difusos, se desmaterializan los bordes y los elementos sólidos, como se aprecian acá. No se ve el sólido, ¿no? Aparentemente se difuminan los bordes.
no es posible delimitar el comienzo y el fin de cada uno de ellos, y trabaja pues bajo sistemas paramétricos y algorítmicos de la arquitectura digital. Bien, y entonces en este escenario de la nueva arquitectura, digamos la arquitectura digital en la sociedad informacional, pues la, la tecnología ha tenido un importante auge sobre ella. Es importante aquí pues resaltar que que nos encontramos en una sociedad de la información donde la tecnología ha ayudado a resaltar y a diseñar estos nuevos espacios bajo software especiales, ¿sí? Y bajo algoritmos y geometrías de tipo fluido y topológico, donde llevan al espacio, a una nueva realidad del espacio, a una nueva sensación, a un nuevo campo de la arquitectura. Claro, la base fundamental, la biología, ¿no? Es el campo en el que estamos trabajando nosotros, ¿no? Pero hay otros campos expandidos, pero sin duda la naturaleza, por medio de la biología, nos da la posibilidad de trabajar sobre ese organicismo digital, ¿no? Sobre esa arquitectura digital. Aquí tenemos el ejemplo del Museo de Arte de la ciudad de Nuevo Taipei. Aquí tenemos otro proyecto, este es un concurso, Ciudad Emergente de Joseph Sarapian, donde pues también nos ilustra sobre esa nueva espacialidad, sobre esa fluidez, sobre esa continuidad del espacio. En últimas es objetivo, propósito de este ejercicio que vamos a realizar, ¿no? Aquí tenemos el manejo también de algo que nos interesa para este ejercicio y es la horizontalidad y la verticalidad, ¿sí? Las cualidades dinámicas y plásticas a partir de todas estas formas biomórficas, ¿sí? De todas estas relaciones paramétricas que tienen estos diseños, en donde es posible también entender y delimitar un horizonte o una horizontalidad y una verticalidad, ¿no? Saliéndonos de nuestros parámetros convexos de que algo vertical, que es algo recto, ¿no? O algo horizontal, ¿no? Entonces, me pareció interesante traer estas diapositivas para ilustrar un poco con una condición que vamos a dar del ejercicio y en relación al elemento natural que tenemos. Y finalmente, pues remato con esta frase de Luis Barragán, que dice: creo en la arquitectura emocional. Es muy importante para la humanidad que la arquitectura emocione por su belleza. Sí hay muchas soluciones técnicas igualmente buenas, la que trae un mensaje de belleza y de emoción buena para quien vive o admira los espacios. Esa es arte.